Entonces yo siempre recomiendo a las personas que busquen personas con las que puedan hablar tranquilamente de dinero y con las que puedan aprender. Si tú te ahorras la mitad de tu sueldo cada mes, te estás comprando otro, pues como medio mes más sin trabajar. Entonces es como que por cada 2 meses que trabajas tienes un mes de libertad. Entonces él me decía que él lo ha mucho así. Otra reflexión que me encanta y que veo mucho es que la gente tiene mucho cuidado en no gastar mucho dinero. Tú miras como mucho tu dinero y demás, pero regalas alegremente tu tiempo y pierdes tiempo scrolling Instagram y haciendo un montón de cosas, y en realidad lo que es finito es el tiempo. ¿Cómo es la vida de Inés en este momento? ¿Qué se desenvuelve? Porque abre mucho, ¿no? Este camino, estas meditaciones. Hay momentos que a lo mejor estoy como súper saturada y en vez de seguir ahí delante del ordenador frustrada, pues digo, no, ya está. O sea, tengo que salir, respirar, reconectar y luego voy a ser mucho más productiva. Yo creo que haciendo las cosas siempre de la misma manera y como hace todo el mundo no llegas a ningún sitio, entonces hay que encontrar como mecanismos que te funcionen. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de The Brave Self Podcast, el podcast donde exploramos el bienestar y el liderazgo consciente. Soy Rocío y hoy tengo una invitada muy especial, a Inés Zuriaga. Ella viene del mundo de grandes empresas como Bain & Company y BlaBlaCar, pero lo que realmente la define es cómo ha unido ese éxito con un profundo camino de desarrollo personal. Ahora, como nueva COO en Icono y cofundadora de Amamos el Dinero, está transformando la forma en que vivimos el liderazgo, negocios y las finanzas desde un lugar más consciente. Bienvenida, Inés, y qué honor tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Genial, pues quiero empezar para que nos cuentes la historia sobre Amamos el Dinero. O sea, cómo nació y cuál fue la chispa que empezó este proyecto. Genial. Pues, bueno, como tenemos algo en común, que pasamos tiempo en Costa Rica las dos, cuando yo estuve viviendo en Costa Rica me di cuenta de que había, en cierto modo, en la comunidad pequeña en la que yo vivía, bastante mentalidad de TED. Y entonces yo me di cuenta de que tenía muchísima suerte de las herramientas con las que ya contaba, como de gestión de mis finanzas personales, inversiones que había hecho en el pasado y que me permitían vivir súper tranquila. Y yo veía que a mi alrededor todo el mundo tenía como, es lo que llamo yo, estrés financiero. Y es que lo que más les estresaba en su día era el dinero. O sea, a veces iba disfrazado de otras cosas, pero lo que no le permitía dormir a la gente era esa como dinero, no saber si van a poder pagar el alquiler a final de mes y ese tipo de cosas. Y obviamente nadie tenía un plan a largo plazo. Y cuando regresé a Madrid, quedé con mi mejor amiga de hace 1000 años, nos conocemos desde hace 25 años. Y ella me dijo, casi nada más empezar la cena, llevábamos sin vernos como 2 años y medio, y lo primero que me dice es, no te lo vas a creer, he hecho mi primer presupuesto. Y dice, y me ha cambiado la vida. Dice, llevo utilizando mi presupuesto ya 6 meses, además he empezado a invertir en fondos indexados, y me dice, y es que duermo más tranquila, es como que le he tomado el control a esto. Y entonces seguimos hablando en la cena y yo le conté pues más cosas del presupuesto, de otro tipo de inversiones. Y entonces al final de la cena dijimos, es que tenemos que hacer algo para que el resto de personas puedan sentir como esta tranquilidad financiera y saber que están haciendo lo mejor con su dinero. Entonces empezamos como a darle vueltas de, venga, ¿qué hacemos? Hacemos un podcast. Las dos somos madres de niños pequeños, súper complicado sacar tanto tiempo. ¿Cómo empezamos? Y digo, bueno, pues lo primero que se nos ocurrió fue hacer entrevistas por la calle a todo tipo de personas para tomar el pulso. Y entonces empezamos haciendo entrevistas preguntándole a la gente que si conseguían ahorrar, que si ahorraban, cómo lo hacían, que en qué invertían, que cuánto habían aprendido de finanzas en su casa, o sea, preguntas muy básicas. Y después de varios días así entrevistando, estábamos pensando en ponerle un nombre a este proyecto. Y estábamos así, después de escuchar como a personas tipo Isra Bravo, Luis Mongemalo, que son expertos en ventas en España, que son un poco masculinos y agresivos, se nos ocurrió a las dos y fue como, tenemos que llamar a esto Amamos el Dinero, porque en esta sociedad en la que es como que está mal visto amar el dinero, va a llamar mucho la atención. Y ahí es como surgió Amamos el Dinero y estamos montando pues muchas formaciones para poder ayudar a las personas a que empiecen a tomar el control de sus finanzas.
Wow, qué interesante y qué necesario, ¿no? Porque siento, o sea, yo viniendo también de Estados Unidos y hablando con mis amigos de ahí, las conversaciones que tengo son completamente diferentes que las que tengo aquí, que siento que aquí con, no sé, gente que me he encontrado, con amigos, familia y tal, que es menos, no se habla tanto del dinero y no tan abiertamente. ¿Cómo has notado eso en la cultura española y qué dices? ¿O cómo crees que podemos empezar a tener conversaciones de dinero con nuestra pareja, nuestros amigos, de manera más consciente, digamos? Sí, o sea, al final yo creo que es importante entender en qué punto estamos. O sea, si miras a tu alrededor, en la mayor parte de nuestras familias, así familias de familia española y demás, no se hablaba de dinero. O sea, yo recuerdo, uno de mis primeros recuerdos es preguntarle a mi padre, pero ¿y cuánto dinero tienes en el banco? Y me decía, pero eso no se pregunta. Y ya está. Y fin de la conversación. Y, y en realidad es tan importante y tan importante para las relaciones. E incluso tengo amigas que no saben ni lo que gana su marido. Entonces, por un lado es hacer las paces uno mismo con el dinero, que el dinero pues ni es bueno ni es malo, es neutro, es la herramienta que usamos en esta sociedad. Entonces hay como que hacer las paces con eso y intentar ver eso, pues qué has aprendido, cómo puedes, cómo utilizar eso a tu favor e ir eso, pues conectando más con esa, lo que digo yo, con esa mentalidad de abundancia, de que el dinero no es finito, el dinero es infinito y hay que encontrar maneras de generarlo mejor. O sea, al final, si tú tienes todos esos miedos, te piensas que el dinero no es para ti o que el dinero es para otros o que para ganar dinero hay que trabajar muy duro, entonces es muy difícil que vayas a conseguir ganar dinero. Y luego aparte, una cosa es aprender a ganarlo y otra parte a gestionarlo. Aquí también vivimos en una sociedad que todo el mundo se fía de los bancos únicamente. Y pues muchas personas mayores, cuando tienen un poco de ahorros, venga, ¿y dónde invierto? Y van a su banco y les asesoran y les dan no sé qué. Pero sin preocuparse y sin preguntarse si a lo mejor pueden conseguir sí, como otras mejores rentabilidades por otro lado. En Estados Unidos estuve viendo el otro día y como un porcentaje altísimo de la población que invierte en bolsa, en España ese porcentaje está como por debajo del 5%. Hay muchísimo miedo a lo desconocido, piensan que es súper arriesgado, sin embargo, todo el mundo se compra una casa, bueno, y cada inversión hay como que ir viéndola y yo creo que es muy importante formarse. O sea, creo que hay que empezar aprendiendo y probando y ojalá enseñándoles a nuestros hijos. O sea, en Amamos el Dinero tenemos una misión de que llegue a todas las escuelas la formación financiera, o sea, educación financiera de cómo funciona el dinero, cómo se puede generar dinero, cómo la única manera de generar dinero no es trabajar para otro, que está muy bien y puedes aprender durante un tiempo, pero ojalá creemos muchos pequeños emprendedores. Incluso eso se puede ir enseñando desde muy pequeños. También crear como distintos ingresos, distintas maneras de dinero. Quiero que nos lleves al principio, o sea, digamos, alguien que está recién empezando, que le aterra un poco todo esto, ¿no? Porque siento que, o sea, a mí, por ejemplo, me pasó que cuando empezaba a aprender del dinero, o sea, todo me aterraba, procrastinaba, quería leerme todo, al final no hice nada. ¿Por dónde recomiendas empezar o por dónde empezaste tú a aprender estas herramientas? O sea, yo empezaría casi el paso cero, es entender, ok, ¿cuánto tengo a día de hoy? ¿Cuál es mi patrimonio? ¿Cuánto ingreso cada mes? ¿Cuánto gasto cada mes? Parece una tontería. La mayor parte de la gente no tiene ni idea. Tienes que meterte en tu cuenta y ver los gastos de cada mes, cómo se te van y demás. Cuando tengas ese ejercicio hecho un par de meses, que ya lo tengas como todo muy claro, ya puedes empezar a proyectar y decir, bueno, si sigo como hasta ahora, ¿cuánto puedo ahorrar cada mes? Si ese ahorro está, pues no sé, ponte en alrededor de 1.000 euros, wow, ya se pueden hacer muchas cosas. Y entonces con esos 1.000 euros, dependiendo de tu edad, de lo que quieras hacer, de tus circunstancias, de tu familia y demás, es empezar a ir viendo cosas y decir, vale, pues una parte la vamos a meter en una inversión a largo plazo, porque yo no sé tú, pero no creo que nuestra generación vayamos a recibir mucho dinero del Estado de pensiones. Con lo cual tienes una partecita que dices, vale, largo plazo. ¿Qué cosas de largo plazo tenemos a disposición? Pues a mí me encantan los fondos indexados, cualquier cosa que no te requiera tu tiempo y que obviamente no tenga mucha intervención humana, porque así funciona mucho mejor.
Y esa es la parte de largo plazo. Y luego decir, vale, pues en el corto plazo, ¿qué objetivos tenemos? ¿Tenemos una vivienda en propiedad? Sí, no. ¿Cuánto pagamos de alquiler? Vale, ¿qué queremos? ¿Queremos ahorrar para comprarnos una casa? O a lo mejor queremos generar más ingresos pasivos y tenemos dinero suficiente para pagar una entrada de un piso más pequeño y lo compramos y se lo alquilamos a otras personas. Ahí es como ir jugando e ir entendiendo. Luego, pues una partecita, puedes decir, bueno, este es dinero que no necesito y podemos probar a hacer determinadas inversiones en otro tipo de cosas, pues más como bolsa en general, o yo soy muy fan del Bitcoin, pero aquí cada uno tiene sus cosas. Y luego yo lo que recomiendo es aprender mucho. O sea, hay, para empezar, libros de mentalidad que te cambian la mentalidad, que son pues los clásicos, ¿no? De padre rico, padre pobre, piensa y hágase rico, todos estos, el hombre más rico de Babilonia, todos estos te hacen un reseteo de la mente y dices, wow, ojalá hubiera leído este libro con 7 años o me lo hubieran contado. Y luego es ir paso a paso metiéndote en cada tema que te interese o por donde quieras ir. Hay muchísimo contenido. Bueno, nosotras en Amamos el Dinero lo que estamos haciendo es como todos estos contenidos organizarlos para que sean más fáciles de consumir y sobre todo para que, como ahora tenemos todos tan poco tiempo y hay muchas personas que le dan mucha pereza a las finanzas, que sea como, ok, consumimos algo muy rápido y enseguida nos ponemos en acción y hacemos un ejercicio y enseguida ves los rendimientos. A mí me encanta trabajar a plazos de 5 años porque siempre como que sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo y subestimamos lo que podemos hacer en el largo plazo. Y tú ahora mismo tienes una vida y de aquí a 5 años, si quieres, la puedes cambiar por completo. Y así funciona también con las finanzas. Entonces, ese es un acompañamiento súper útil de, oye, ¿dónde quieres estar a 5 años? En cuanto a qué tipo de vida quieres tener. Vale, y luego pues lo calendarizamos hacia atrás y esto es lo que tienes que hacer para llegar hasta ahí. Me encanta el approach, digamos, de Amamos el Dinero y de esto lo que dices, o sea, cuando empezaste a hablar y dijiste que al final tú puedes cambiar tu vida en 5 años, se me puso como o sea, escalofríos por el cuerpo porque siento que es algo que la gente no realmente se lo cree. O sea, se escuchas online y todo esto, pero, o sea, yo desde mi experiencia también siento que es verdad. Y lo que me encanta es que también dentro de Amamos el Dinero, de lo que tengo entendido, es que también integráis mucho el tema de mentalidad, de creencias limitantes y lo tan importante que es trabajar esa parte también en paralelo con lo otro, ¿no? O sea, más de gestión. Me encantaría que nos contases qué creencias limitantes sobre el dinero ves más comunes basadas en tu experiencia y cómo recomiendas empezar a transformarlos. Pues mira, en general, las más repetidas que siempre escuchamos es el dinero es malo, el dinero corrompe. Otra que es, no, el dinero no es para mí. Otra que es, para ganar dinero hay que trabajar muy duro. Y todas esas, o sea, lo que hay que hacer es, pero ya para empezar, es ver que las tienes. Que por eso hemos salido también a la calle nosotras a preguntar a la gente, porque no le preguntas directamente cuál es tu creencia limitante, pero sí que preguntas qué cosas han aprendido, qué cosas has escuchado en tu casa, porque la mayor parte de estas creencias vienen de lo que has vivido de pequeño, de cómo se veían las finanzas en tu casa y que probablemente venga de tus abuelos. En España hemos tenido una guerra y una posguerra súper dura muy reciente, entonces todavía queda mucho de esa economía de posguerra. Y hay como muchas abuelas, entre comillas, que eran amiguitas de, oye, si ganas 5, guarda 3, porque no sabían si iba a venir otra posguerra. No sé cómo serán los hijos que han pasado la pandemia, igual se ha quedado algo así, pero para empezar, como entender qué creencias tenemos en la familia, qué cosas se nos han repetido y demás, y luego lo que hay que hacer es pararse y mirar a esa creencia de frente, porque tú piensas, vale, el dinero es malo, el dinero corrompe. ¿Vale? Busca ejemplos. ¿Quiénes son las personas que más dinero donan a causas sociales y a causas benéficas? Los más ricos. O sea, el que es rico y se hizo rico, si era buena persona, pues será buena persona, pero se magnifica porque tiene mucha más capacidad de acción. Y el que era malo, pues igual se hace más malo, pero es que ya era malo de primeras. Entonces, que el dinero en sí mismo es neutro. O sea, no es ni bueno ni malo. Y hablar de dinero... es que si me dices a mí es que es bueno. O sea, porque en una relación, vamos, yo estoy casi segura y que el mayor problema que hay en las relaciones actualmente es el dinero.
siempre. O falta o exceso o que no sabemos cómo gestionarlo o yo creo que yo gano más y tú contribuyes menos y todas esas cosas se hablan, se hacen bola y hay un montón de divorcios. Y, y lo mismo incluso como a un nivel personal, lo que más estrés te genera siempre es como tendré dinero, no tendré dinero. Una vez que tienes familia ya se te magnifica porque encima tienes que pensar en ti mismo, pero también en tus hijos y en un montón de años más. Y luego lo que comentábamos también antes, que al final tú eres la media de las 5 personas que te rodean. Si estás constantemente rodeado de personas con estas creencias limitantes y todas las conversaciones son acerca de que el dinero es malo o que el dinero es finito, eso también es muy gracioso cuando la gente dice, no, es que si tú ganas más, yo gano menos, pero es que eso es mentira. ¿No? El dinero en realidad es infinito y si no que pregunten y miren en los bancos que no para imprimir billetes. Bitcoin es finito, pero el dinero en general es infinito y tú puedes generar mucho más y generalmente si personas de tu entorno ganan mucho, tú tiendes a ganar más porque también lo bueno como que se contagia. Entonces yo siempre recomiendo a las personas que busquen personas con las que puedan hablar tranquilamente de dinero y con las que puedan aprender. Yo no sé tú, pero a mí me cambió la vida mi mentor de Bain, que era un poco mayor que yo y que él justo cuando me pagaron mi primer bonus me dijo, mira, las otras niñas se comprarán bolsos, tú lo metes en Indexa. Y yo, ¿y qué es Indexa? Y esa fue mi primera inversión en indexados y también gracias a David, pues yo empecé a trabajar un montón mi mentalidad de, oye, se puede generar dinero de muchas maneras y además el dinero te da muchísima libertad. Entonces él siempre me decía una cosa que me encantó y que me guardo y si tú te ahorras la mitad de tu sueldo cada mes, te estás comprando otro, pues como medio mes más sin trabajar. Entonces es como que por cada 2 meses que trabajas tienes un mes de libertad. Entonces él me decía que él lo ha mucho así. Y luego otra reflexión que me encanta y que veo mucho es que la gente tiene mucho cuidado en no gastar mucho dinero. Tú miras como mucho tu dinero y demás, pero regalas alegremente tu tiempo y pierdes tiempo scrolling Instagram y haciendo un montón de cosas y en realidad lo que es finito es el tiempo. Entonces esa es también como una de las cosas que trabajamos en mentalidad en Amamos el Dinero, es como ir viendo todas estas cosas de frente, desmontándolas y luego intentando de verdad rodearte de personas que creen lo mismo que tú o cosas parecidas o incluso personas que estén más avanzadas en el camino para que tú puedas aprender. Sí, totalmente. Y me encanta de los mentores. O sea, a mí, por ejemplo, o sea, tengo 2, o sea, son americanos ambos, pero uno que habla mucho también de no preocuparse de los gastos pequeños, digamos, de, si me pago el café de $5 o el café de 5 euros, penal de realmente, o sea, estar, lo que dices tú, ¿no? Como mirando como el plan general, el plan a largo plazo y con tal de que tú estés como quedándote, haciendo tu plan, ejecutando tu plan, o sea, no te tienes que preocupar de las pequeñas cosas. Y la otra mentora también que es emprendedora, que hablaba mucho de que sus inversiones al final es lo que le ayudan a, no sé, encontrar a persona en su emprendimiento, pero que ella lo hace directamente a través del dinero que le sale de sus inversiones, que al final es lo que dices tú, ¿no? Que te va dando más tiempo y más también para invertir. Sí, que me parece genial. Me encantaría que nos contases, o sea, ahora hablando con todo tema mentores, sobre esta conexión con tu intuición también, o sea, ya cambiando un poco de tema, pero me encantaría que nos contases eso, si hubo algún momento específico en tu vida o carrera que despertó esa conexión con tu intuición, con tu creatividad, con el viaje que ya nos contarás que embarcaste. Sí, para mí fueron como pequeños momentos que se fueron viendo como poco a poco y que además yo creo que he sentido toda mi vida desde que era pequeña, como pequeños momentos como de claridad, de realmente saber que el camino que estaba tomando era el camino correcto. Y he tenido como un montón de ejemplos de, pues cuando yo fui a un colegio italiano y en seconda liceo, yo de repente empecé a ver que en mi cole los del primero y segundo de bachillerato en general no sacaban muy buenas notas y yo quería tener como un montón de opciones para ver qué iba a hacer de mayor porque tampoco lo tenía muy claro. Entonces ahí un día lo vi clarísimo y llegué a casa y le dije a mi madre, este es mi último año en este colegio, me tengo que ir a otro colegio para sacar mejores notas. Y yo con 16 años, pero súper claro. Y claro, obviamente me cambié de colegio, saqué súper buenas notas en otro colegio español
Y luego ya pude hacer, como hice como selectividad de todas las vías que pude para conseguir entrar en cualquier universidad. Y en ese momento lo que más me llamaba es que quería ser médico. Y lo mismo, estuve como de vacaciones, ya me aceptaron en la Autónoma para Cina y estaba de vacaciones en Niza con unos amigos. Y de repente me acuerdo estar en el mar y decir, es que yo no quiero estudiar medicina. Y llamé a mis pobres padres, llamé a mi madre y le dije, oye, que es que no quiero estudiar medicina. Así que tenemos que cambiar y me tenéis que ayudar porque solo tenemos como 15 días para ir la matrícula a otra cosa. Como tampoco tenía muy claro qué quería hacer en ese momento. Sabía que medicina no tenía claro lo siguiente. O sea, ahí todavía me faltaban herramientas para conectar de verdad con hacia dónde ir. O sea, yo sabía como hacia dónde no ir. Y bueno, y me matriculé en Teleco, en telecomunicaciones, y ahí estuve un tiempo. Bueno, esos eran como pequeños como vislumbres, de repente un poco de luz que veía como por dónde no tenía que ir. Luego también desde siempre he notado como determinadas personas y ambientes que no. O sea, como que me hacían sentir como súper incómoda, como la energía era algo que no me gustaba. Otras personas que sí, otras casas que me encantaban. Y al final era como que yo sabía enseguida cómo me sentía y era muy fiel a eso. Y eso también lo agradezco un montón y como que en mi casa nunca fueron muy pesados con dale un beso a no sé quién. O sea, era como que siempre me dejaban bastante a mi aire y yo, si alguien era como mucha luz, yo le daba muchos abrazos, pero si no, no. Y nadie me obligaba. Entonces ahí empezó. Y luego, creo que fue en 2016, uno de mis mejores amigos, Rodrigo, nos llamó a unos cuantos y nos dijo, oye, voy a hacer un curso, se va a llamar Paz Interior y Plenitud. Y nos vamos a reunir todos los martes. Y yo, cuenta conmigo. Y eso me cambió la vida. O sea, ese fue un curso en el que Rodrigo nos enseñó a meditar. O sea, yo hasta entonces, a lo mejor en alguna clase de yoga, en alguno de los cantos y algún shavasana había sentido algo como de estar realmente como conectada, pero muy poquito, no había durado lo suficiente. Y con Rodrigo fue como 6 meses de todos los martes, 12 personas meditando juntos y luego comentando sobre como ese camino y sobre todo como quitándonos capas, quitando muchas capas y consiguiendo como ver, como decíamos siempre, ¿no? Como ver sin ver y conectando mucho más con nuestra intuición. Entonces ese fue el despertar. O sea, y a Rodrigo siempre se lo agradeceré. Recuerdo el primer retiro que hicimos los 12, que fue precioso. O sea, un retiro aquí en la Sierra de Madrid, sin móvil, 3 días de puro, es que como puro joy. O sea, era como conexión, meditación, luego como muchísimo, un camino, me acuerdo, como hacia el niño interior, como muchísima tristeza. O sea, se liberaron muchas cosas, pero en general como que al final fue como, yo lo recuerdo como con muchísimo joy, como un fin de semana lleno de luz, con personas que se han convertido ya en personas muy cercanas a mí, porque caminamos un camino juntos. Entonces ese fue el principio y una vez, yo siempre digo, una vez que ves eso, ya no puedes volver atrás. O sea, y una vez que tienes como esa herramienta, es imposible volver atrás o desaprenderlo. Así que a ver si algún día puedes traer aquí a Rodrigo y que cuente el principio. Quizás me junto con él la semana que viene. Rodrigo, si estás escuchando. Pero sí, no, total. Y me encanta lo que estás diciendo, esto, ¿no? De 12 personas, o sea, todas las semanas, siendo que hay algo tan bonito que se abre en lo que hablamos antes, ¿no? En comunidad, pero también en meditación en comunidad hay una energía muy bonita. Creo que también procesos como muy paralelos que seguro que se abrieron. Y me encantaría que nos contases cómo es la vida de Inés en este momento, ¿sabes? Porque seguro que empiezas a conectar con Joy, como dices tú, con tu niña interior, y mientras estás trabajando, o sea, ¿qué se desenvuelve? Porque abre mucho, ¿no? Este camino, estas meditaciones. A ver, ahora mismo mi vida es un poco estrés, porque es que como intentar integrar todas esas cosas juntas, a veces cuesta. Pero me encanta haber pasado este camino porque yo tengo un hijo de 2 años, ahora justo va a cumplir 3, y haber vivido este camino lo que me abre es como un mundo infinito de posibilidades de cómo criarle a él. Entonces muchas de esas cosas y muchos de esos como juegos entre comillas que hacíamos en ese tipo de retiros y muchas de las herramientas que a mí me han servido como herramientas de gratitud, de respiración, de conectar con la naturaleza, las uso mucho con él. Y cuando hay momentos a lo mejor que veo que está ahí entrando en su hora bruja, que hay que sacarle a que le dé patadas a un balón, pues en vez de hacer eso,
paramos y respiramos y a lo mejor nos vamos a caminar por la naturaleza, pero en silencio. Y entonces son cosas que se van cultivando poco a poco. Yo, por ejemplo, le digo, a ver, Oli, ahora vamos a hablar muy bajito porque queremos que salgan los quitos, porque caminamos por ahí por el Pardo. Y es verdad que al atardecer, que yo ya lo sé, siempre salen los conejos, pero si hablas muy alto se asustan. Y al final él mismo va en silencio esperando los conejos y hacemos un paseo por la naturaleza en silencio. Entonces ahí es como que tengo que encontrar las maneras de hacer esas prácticas con él, porque igual la gente que tenga hijos pequeños, hacerte una práctica de 2 horas en casa de meditación y ducha fría y sauna y todo eso es imposible. Entonces empiezas el día un poco acelerado, pero hay que encontrar momentos. Por ejemplo, antes te decía que yo me traigo mi café porque para mí el café es un ritual. Entonces siempre compro el café en grano, lo muelo en casa y lo hago siempre como en prensa francesa y lo pongo 4 minutos. Entonces Oli ya es parte de ese proceso. Y para mí esos como 5 minutos que tardan en hacerse el café es un momento muy de presencia en el que además Oli me ayuda a medir el café y luego la prensa francesa que hay que bajarla, él me encanta porque él lo va y dice con mucho amor. Entonces ya es como un reel súper bonito y ya es como mi café para el día. Y luego el resto ya empiezas en el mundo corporativo, que es como mucho más como masculino y más serio y más agresivo, pero ya hablaremos, pero he caído en un mundo corporativo un poco más gentle. Entonces también intento abordar mi trabajo también desde un punto de vista un poco diferente. Y aprovechando, como estamos justo por sol, pues muchas reuniones que tengo con el equipo de leadership las hacemos dando un paseo. Hay momentos que a lo mejor estoy como súper saturada y en vez de seguir ahí delante del ordenador frustrada, pues digo, no, ya está, o sea, tengo que salir, respirar, reconectar y luego voy a ser mucho más productiva. O sea, yo creo que haciendo las cosas siempre de la misma manera y como hace todo el mundo no llegas a ningún sitio, entonces hay que encontrar como mecanismos que te funcionen. Entonces yo diría que ahora mi mundo es como una especie de malabarismo en el que intento como que las bolas estén en el aire funcionando, ¿no? Que está como la parte del trabajo, la parte de madre y luego toda la parte como de well-being, porque también, tú que también estás en este camino, también la nutrición es súper importante y hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle también cabeza. Y luego, pues sí, todo el tema del deporte. Yo intento tener todo súper calendarizado. Entonces, igual que nunca me saltaría el leadership meeting de los lunes, nunca me salto mi entrenamiento de los viernes. Y luego, pues eso, y tiempo con Oli, tiempo con familia, poco a poco, aprovechando el tiempo. Me quedo mucho con un punto que dijiste, que es que si haces las cosas igual que los demás es que no llegas a ningún lado, y esto es un consejo que a mí me dieron hace muchísimo tiempo y que realmente se me quedó, ¿no? Porque al final muchas veces da miedo, o sea, da miedo decir, o sea, esto es lo que están haciendo todo el mundo, yo lo quiero hacer de esta manera o siendo que va por ahí, y da miedo, pero al final de mi propia experiencia, y ahora nos contarás de la tuya, o sea, te abre unas puertas, otra manera de hacer las cosas y cada vez más vas como cogiendo un poco esa confianza, ¿no? De decir, vale, o sea, es por aquí, o sea, de a poquito es por aquí. Y me gusta también lo que hablas de tener todo calendarizado, que siento que eso es algo, no sé de tu experiencia, pero para mí, por ejemplo, aquí en España es como súper tabú. Yo también tengo todo súper calendarizado, pero realmente lo que me da es mucha más libertad, y yo hasta los sábados, por ejemplo, tengo un bloque que digo no hacer nada, pero está en mi calendario a decir no quiero hacer, o sea, no voy a hacer nada ahora mismo. Y me encantaría que nos contases un poco más de esto, ¿no? De cómo traes todo este camino de bienestar, que lo hablamos justo antes de empezar el podcast, de todo tu camino de meditación en Costa Rica, pero ahora integrándolo, estando aquí de vuelta en Madrid, que al final este podcast es de esto, ¿no? De cómo podemos llevar estas prácticas, estas herramientas, pero no para vivir una vida súper alejada y apartada, pero sino integrarlo en tu día a día y también en tu nuevo rol actual como COO de Icono. Pues por un lado, yo conseguí hacer como un máster súper acelerado en well-being en los 5 años que viví en Costa Rica, porque al final vives en la playa rodeada de los mejores profesores de yoga del mundo,
Básicamente puedes ir descalza y en bikini todo el día. La comida son cocos de la playa, papayas del jardín, o sea, es como todo tan abundante, la comida es tan buena. Y de pronto ahora el reto es cómo traerte todo esto aquí, a la vida frenética de la ciudad, donde el aire no está tan puro, donde la gente va como loca, donde muchas veces llevas a un restaurante y dices, es que nada de esta comida me va bien. Pero entonces al final yo he llegado a un punto de llegar como a un balance. Entonces he buscado para vivir un lugar que tengo el campo muy cerca. Entonces sigo estando en Madrid, pero caminando estoy a 5 minutos del Pardo y entonces ahí ya tengo un pequeño remanso de paz y de aire limpio. E intento cocinar un montón en casa, intento mantener mis prácticas, que aunque no las puedo hacer paseando por la playa, pues bueno, pues paseo por el campo o consigo ratos para meditar en los lugares más insospechados. O sea, incluso hasta en la oficina, cuando ya se han ido todos, me siento ahí tranquila en el suelo de la cocina y ya está, que no me escuchen mis jefes. Pero es intentar hacer cosas diferentes. O sea, y luego, por ejemplo, una cosa que a mí me funciona muy bien es las manifestaciones y escribir lo que quieres y escribir dónde quieres estar tú en 5 años, cómo va a cambiar tu vida, pues eso se puede hacer en los negocios bien. Y yo lo hago mucho con mis equipos. Entonces ahora, por ejemplo, teníamos una campaña de Navidad súper fuerte porque era como, oye, es que tenemos la oportunidad de hacer un push de ventas bestial, vamos a tener mucha gente en los espacios, ¿cómo puedo motivar a los equipos para que vendan más? Y tú les puedes motivar con dinero, pero también hay una parte de mentalidad súper importante. Entonces lo que hemos ido es trabajar durante los últimos 2 meses mucho como eso que decimos yo de manifestaciones, ¿no? Y hablar pues con el leadership team de Icono de Barcelona y decirles, oye, es que tenemos una oportunidad ahora de vender un montón, además tenemos estos 2 productos nuevos y demás, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces yo les decía, es que yo de verdad que visualizo que vamos a cerrar este mes y vais a tener más de 10.000 visitantes en el espacio. Y eso a base de reunión tras reunión de a por los 10.000 y obviamente también les retribuimos un variable y demás, pero está funcionando. Y esos son como ejercicios muy simples, pero como de visualizarlo, intentar también como entenderles mucho más a ellos como personas. En la oficina utilizamos muchísimo en Icono el eneagrama, que no sé si eres muy familiar, incluso en el periodo, en la parte de recruiting, justo después de la primera entrevista con el recruiter, siempre les pedimos que nos hagan un test de eneagrama, porque es muy interesante. Y de hecho, si te das cuenta, pues casi todas las personas que aplican de operaciones son un 1 del eneagrama. Los creativos y los artistas casi todos son 7. O sea, es súper interesante y luego ver también cómo trabajar. Entonces yo, por ejemplo, con mis jefes tenemos muy en cuenta qué eneagrama somos cada uno y abordamos las conversaciones de una manera que sabemos que la otra persona lo va a recibir bien. Y lo mismo con el resto de los equipos. O sea, yo tengo muy claro las personas que me reportan qué eneagramas son y luego el eneagrama yo lo voy completando con otras cositas, ¿no? Y qué tipo de mensajes calan mejor, qué tipo de cosas les gusta como más pensar, hacia dónde piensan, cómo les gusta más reaccionar. Y al final esas cosas que parecen como soft y menores tienen muchísimo más impacto que a lo mejor un mensaje generalizado súper agresivo o incluso un bono más grande, si no tienes en cuenta todos estos soft skills y todos estos temas como de eneagrama y de mentalidad, es que no funciona. Entonces trabajamos mucho con eso. Y con, sí, lo típico, a mí tampoco me gusta, si alguien ha tomado como una decisión y yo realmente sé que no es buena para la empresa, en vez de deshacerla en ese momento, intento, si no es catastrófico, pues dar un poco de tiempo y permitir a la persona que se dé cuenta de su error y que luego lo arreglemos juntos, porque esa persona no va a volver a caer. Y ese tipo de cosas al final te vienen de ahí y muchas veces a lo mejor ocurre algo que dices, oh Dios mío, y intentas como reaccionar muy rápido y yo digo, no, ahora tengo que parar, respirar, irme y mañana es el día en el que, y al final te llega siempre mejor la respuesta. Entonces intentar también como protegernos unos a los otros, entender dónde está el otro, sobre todo yo diría que los 2 fundadores y yo, que tenemos un poco más de experiencia en este camino y nos conocemos mucho a nosotros mismos, intentamos aparcar nuestro ego muchas veces para conseguir lo mejor por el otro lado. Y también te diría que todo sería muchísimo mejor si
toda la empresa y toda la compañía y todos los partners y todos los proveedores fueran personas conscientes. Sería mucho más fácil este camino. O muchas veces cuando hice el breathwork con el workshop con Felipe y con Marcela, el de respiración, que creo que Felipe vino al podcast, cuando llegué el lunes les dije a mis jefes, o sea, tenemos que hacer esto para toda la empresa. Sí. No, sí, total. O sea, por ejemplo, a los tres nos encanta Tony Robbins. Ellos fueron en persona a verle el año pasado. Y yo, de hecho, voy a ir a verle en septiembre, que estoy súper emocionada. Y es que ayuda mucho. Y hay muchas herramientas de Tony Robbins, incluso de la postura y de respirar y de cómo afrontar las cosas y de todos los temas como de NL y de programación neurolingüística. Eso es súper útil hacerlo en la empresa. O sea, que no tiene que ser... Yo intento que no haya como demasiadas barreras entre todas mis esferas. Todo lo que aprendo yo como Inés, pues lo puedo trasladar a Inés de Icono, a Inés de Vamos el Dinero, a Inés de Madre, y así más o menos todo fluye mejor. Me encanta tener conversaciones así. O sea, justo el otro día me llamó un amigo y estamos hablando de esto y me encantaría también conocer lo que tú piensas, pero estamos hablando que sentimos que ahora mismo estamos transicionando mucha gente en nuestros entornos, como que están empezando a aceptar que somos, o sea, que no solo soy la Rocío del podcast, pero que también soy la Rocío que le gusta ir al gimnasio, la Rocío, o sea, todo es como que somos parte de un todo y de realmente no temerle unirlo, ¿no? O sea, de unir, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? La Inés del trabajo con Inés de Amamos el Dinero, la Inés madre, la Inés todo, y realmente como aceptar que somos multidimensionales, que nos gustan un montón de distintas cosas y realmente crear estos espacios, estas comunidades, estos hasta equipos de trabajo en donde podamos integrar un poco todas partes de nosotros, que me parece súper fascinante y espero que así sea y que siga siendo, ¿no? Y me encantaría, o sea, ya para cerrar un poco este tema de liderazgo consciente y de negocios, o sea, ¿cuál crees que ha sido como la práctica que más ha ayudado en tu trabajo con Iconos? Yo creo que ha sido lo que empezábamos hablando antes. Cuando yo digo cómo quiero ser y dónde quiero estar en 5 años, yo este ejercicio lo llevo haciendo muchos años. Entonces, el dónde quiero estar a nivel ejecutiva o a nivel trabajo, ya lo he hecho durante mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo cuando empecé en Bain & Company, ahí es muy fácil ver porque es como una pirámide clara, ¿no? Están los analistas, los senior analistas, consultores, managers y partners, entonces tú enseguida veías. Entonces yo recuerdo siempre como miraba como hacia arriba y yo decía, pues yo de estos quiero tener, me acuerdo que siempre decía, quiero tener esa confianza de entrar en una sala, empezar a hablar y que todo el mundo se calle y diga, wow, ha dicho algo que tiene muchísimo sentido y además lo ha dicho de una manera súper persuasiva. Entonces yo decía, yo quiero eso. Y eso recuerdo haberlo escrito hace como 15 años y en eso estoy trabajando. Entonces quiero ser esa persona y también por eso trabajo tanto cuando tengo que hacer presentaciones o cuando tengo que liderar equipos relativamente grandes, trabajo mucho la comunicación porque es clave. Entonces ha sido esa práctica como de ese ejercicio de ir siempre como intentando mejorar a nivel personal, pero también a nivel trabajo e incluso de verdad entender bien a todas las personas que trabajan en mi equipo. Yo, lo que contábamos antes, no me importa juntar todos los mundos y decir que yo soy una persona que estoy presente en estas diferentes dimensiones, pero yo entiendo que hay personas para las cuales el trabajo es trabajo, se acaba el trabajo y ya está, no quieren volver a oír hablar de trabajo y por favor no me escribas ni me llames. Entonces esas personas también hay que entenderlas, pero entonces hay que diseñar maneras de un poco diferentes. Y es eso, es como una especie como de liderazgo consciente, ¿no? De quiero tener la capacidad de mover cosas y de tener impacto y de vender bien hacia todos lados, o sea, hacia clientes, pero también hacia mi equipo, pero a la vez entendiendo muy bien a las personas para que cuando tengan un problema puedan confiar en mí. O sea, yo siempre recuerdo con horror a un jefe que una vez yo estaba súper enferma, que yo nunca me pongo enferma, pero estaba que me iba a morir fatal y
y como a los 3, y estuve 3 días súper enferma en casa que no podía más, y como al mes siguiente en la evaluación de final de trimestre me puso que es que yo había mostrado poca proactividad porque no me había ofrecido a poder trabajar desde casa mientras estaba enferma, y me sentó fatal. Y entonces desde entonces, cuando hay personas que me preguntan, oye, ¿el jueves puedo salir antes para ir al médico? Digo, a mí es que ni me preguntes, tú organízate. Entonces yo confío mucho en las personas que trabajan para mí, igual que quiero que confíen en mí las personas para las que trabajo. Igual que cuando estoy montando un proyecto siempre confiamos entre todos. O sea, yo creo que somos todos suficientemente responsables. Entonces esa como confianza también hay que ganársela. Entonces yo la voy como dando hacia abajo y al final también te la devuelvo como hacia arriba. Totalmente, darle el poder a esa otra persona y lo que dices tú, que al final es saber, o sea, inteligencia emocional, ¿no? Saber cómo comunicarse con una persona, entender que cada persona es un mundo y dentro de un equipo, o sea, como el que estás diciendo ahora en Icono, de realmente entender cada persona cómo es, cómo le envía un mensaje, cuándo le envían un mensaje, cómo lo recibe, cómo esto, y al final es como una manera de integrar ambos mundos del desarrollo personal y también con los negocios. Me encantaría que nos contases, o sea, ya para hacer el podcast, pero todo este tema de organización, o sea, que hablas que eres súper calendarizada y todo, ¿cómo manejas tu bienestar entre el trabajo, el emprendimiento y qué recomiendas desde tu experiencia para otros haciendo lo mismo? Pues a mí lo que más me funciona es, igual que tengo mi presupuesto de dinero, tengo mis presupuestos de tiempo. Entonces hay como non-negotiables. Lo que te decía, mínimo, a ver, ahora es que Oli es muy pequeño, cuando sea un poco mayor cada vez tendré más tiempo, pero minimísimo una vez a la semana entrenamiento. Minimísimo una vez a la semana paseo por el campo descalza, sin música y sin móvil, al menos 2 horas, que ahí surgen las mejores. Mínimo al menos como 1 o 2 prácticas de yoga a la semana, en plan por la noche, en casa, tranquila. Y para mí lo más importante es como ese show up. Si a lo mejor estoy súper cansada pero no me apetece, pero lo hago igual, ya está. O sea, y en vez de a lo mejor de media hora o de 45 minutos son 10 minutos, pero al menos lo has hecho. Y claro, ahora yo no puedo tener la práctica que tenía cuando era soltera de todas las mañanas, mi meditación y mis cosas y demás, pero bueno, tengo como mi ritual del café, que es una mini meditación, y además he incluido ya a Oli, y luego tengo que ir buscando momentos, pues tengo hasta momentos de respiración en el coche, cuando estoy yendo a la ofi. Antes de entrar en una reunión siempre hago como un check de cómo estoy internamente, cómo tengo la espalda, cómo estoy respirando y demás, para ponerme como en situación, y todas esas cosas las voy como metiendo día a día para que sean ya parte de mí misma. También noto que hay momentos que estoy más desconectada, que a lo mejor necesito hacer algo de emergencia, que generalmente suele ser un paseo, como de conectar, que al final es como una especie de meditación caminando, o si no puedo pasear, pues sentarme en silencio durante un tiempo. Y cuanto más haces esas prácticas, al final es como más fácil conectar rápidamente. Pero si me olvido, o sea, lo importante es hacer show up, pero si me dejo ir, entonces ya es como que necesitaría un retiro, ¿no? Para volver a conectar, pero como no me puedo permitir ahora irme a un retiro así largo, pues tengo que hacerlo en mi día a día. Y es lo mismo, o sea, me parece igual de importante que mi trabajo. Y de hecho es que si no cuido esa parte, mi trabajo también se descuida. La parte de la alimentación también es súper complicada y esa es una de las cosas que de aquí a 5 años he escrito, que es como en 5 años voy a tener a alguien que me va a cocinar a mi manera lo que me gusta y me va a hacer la compra, porque me parece el mayor lujo al que puedo aspirar ahora mismo. Total, ¿no? Y también un poco esto de prevenir, ¿no? Que en vez de solo hacer, llegar a un burnout, que después tienes que dejar tu trabajo, irte 3 meses y hacer un descanso, decir cómo puedo tomar estos instantes dentro de mi día a día para
prevenir eso y prevenir que se me vaya acumulando. Y me encanta lo que dices, el ritual de café, porque siento que es algo que a mucha gente que está escuchando que le va a servir, ¿no? Porque al final es algo que todos, o no sé, casi todos, nos tomamos o café o un té al Bueno, día. o un té, o O puede un ser lo que té. sea. Sí, y realmente de cómo hacerlo y que se pueda hacer con presencia, lo que dices tú, de ir a comprar el café que te gusta, no sé, de especialidad, molerlo, hacerlo en casa a los 4 minutos, también con Oli, que me parece fascinante. Antes de entrar a nuestra Rapid Fire Questions, que es nuestra ronda final, ¿hay algo más, algo que te gustaría comentar, algo que te gustaría decir o algunas palabras que... Realmente la clave para mí también de todo esto son las relaciones que vas formando. Entonces yo desde que llegué a Madrid he conseguido como volver a conectar con la Inés más emprendedora y más trabajadora y la verdad es que está yendo todo súper bien, pero echo de menos un poco mi comunidad consciente. Y también como madre a veces también echo de menos tener como madres que piensan igual que yo, o sea, porque yo obviamente es como mi hijo quiero que esté como súper presente, entonces pues muy pocas, prácticamente no tiene pantallas, quiero que coma bien, muy poco azúcar, muy pocos procesados y eso es complicado también de encontrar aquí. Y echo de menos como esa comunidad de personas con las que poder hablar de todo esto. O sea, a mí me encanta sentarme aquí y hablar contigo de, pues yo qué sé, cómo mejorar la vida de mi empresa, pero también cómo poder mejorar como mi práctica de breathwork o dónde encontrar en Madrid un sitio para hacer cold plunge o si quiero instalarme una sauna en casa, con quién lo hago, dónde lo puedo conseguir, cuál es lo mejor. O sea, me encanta poder hablar de todo eso y hay muy pocas personas con las que se puede hablar de todas esas cosas. Entonces estoy en mi búsqueda de mi comunidad en Madrid. The Brave Self Community, aquí para promocionarlo un poquito. Pero sí, no, la comunidad es súper importante y yo siempre digo, o sea, la interconexión humana, el abrirte a otras personas, dejar a otras personas también que te vean, ¿no? Porque al final es ese miedo que tenemos muchos al rechazo, que no me van a aceptar, pero realmente abrirte es, o por lo menos a mí, lo que más me ha ayudado a mí, así que gracias por decir eso. Entrando a nuestra ronda final, tenemos unas preguntas que te he hecho específicamente para ti. Empezamos con la primera. ¿La mejor inversión que has hecho en ti misma? Pues yo creo que fue ese curso de Rodrigo, ahí en 2016. Joder, genial. Número 2. ¿Tu forma favorita de resetear cuando te sientes desconectada? Caminar descalza, en la naturaleza, sin móvil. Genial. Número 3. ¿Libro que más ha influido en tu vida? Hay uno que se llama Stealing Fire, creo el autor se llama Kotler, que lo que hace es que analiza cómo entran las personas en estados alterados de conciencia. Y entonces analiza pues desde los Navy SEALs hasta los chamanes de Latinoamérica, hasta los deportistas de élite y para mí me cambió la manera de ver el mundo y ha mejorado mucho mi práctica. Wow, interesante. Todo esto lo voy a linkear abajo. Número 4. ¿Algo que agradeces hoy? Simplemente estar aquí en Madrid, al sol, empezando el año súper bien, conociéndote en persona. Así que este agradecimiento. Igual lo agradezco. Número 5. ¿Y qué te emociona más del futuro del liderazgo consciente? Lo que más me emociona es que creo que estamos en un momento de la historia más increíble en cuanto a tecnología e inteligencia artificial, que se pueden crear muchísimas cosas súper rápido, a la altura de todos está democrado. Y si a eso le metes la semilla de la consciencia, creo que lo que podemos crear es increíble. Y además es como for the good, ¿sabes? Como haciendo el bien y no simplemente, no, sí, o sea, como metiéndole y ojalá vamos como expandir esas semillas y distribuirlas mucho más rápido gracias a toda la tecnología que hay hoy en día. Y es lo que dices tú, ¿no? De amplificar. Y siento que para todos que están escuchando vayan a seguirla en LinkedIn, porque te lo juro que, o sea, yo me leo tus días, o sea, lo publicas a diario, creo. Sí, llevo 42 días publicando a diario. No, y me los leo y realmente lo hago. O sea, por ejemplo, el que pusiste de ChatGPT el otro día, lo estuve haciendo y realmente recomiendo mucho y es lo que dices tú, o sea, súper interesante todo lo que se nos viene con todo este tema. Nuestra próxima pregunta es de nuestro último invitado. Te voy a pasar ahora el cuadernito. La pregunta de nuestra última invitada fue: ¿qué aspecto del bienestar cambias? ¿En qué sentido en general? En general. Supongo que del sistema del bienestar o de cómo se ve el bienestar o sí, de la perspectiva de bienestar aquí en España.
Creo que en España, en mi opinión, creo que se sigue dando como demasiadísima importancia al aspecto físico y creo que todos sabemos cuando te sientes mal, o sea, con independencia de si estás como pues más gordo, más flaco, más fuerte, menos flaco, pero creo que en España se sigue llevando todavía muchísimo lo de que las chicas tienen que estar como delgadísimas, con súper tacones, o sea, si vas por el barrio Salamanca. Creo que eso está cambiando un poco y cada vez ves a más gente con zapatillas, ves a chicas más fuertes y que yo creo que no hay como una talla perfecta para cada persona y que creo que nunca desde fuera... Como que no tienes que fijarte en cómo te ve la gente desde fuera, cómo te valora para saber si estás bien, porque yo creo que una desconexión muy grande que ocurre también aquí en las ciudades es que como ya no estás conectado a tu intuición, ni siquiera estás conectado en tu intuición hacia tu propio bienestar. Entonces yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo pues después de las fiestas que comes un poco peor, yo me siento peor en mi cuerpo y tengo ganas como de limpiar entre comillas. O cuando estoy entrenando más y de pronto me veo como más fuerte y agarro a Oli y le llevo ahí súper bien, digo, wow, qué guay, qué bien. Y a lo mejor tengo el brazo un poco más grande que hace unos años, pero no importa. O sea, como que sea como menos de cómo queda hacia afuera y más como tú te estás sintiendo. Sí, con esa conexión, ¿no? Te dejo el cuadernito para que nos dejes una pregunta para nuestro próximo invitado, que viene de hecho la semana que viene, así que... En línea con Felipe un poco. ¿Sí? Me encanta, gracias. Bueno, genial. Inés, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast y también escuchar tu visión un poco del liderazgo consciente, que era lo que a mí, me hacía muchísima ilusión tener esta conversación contigo desde que Felipe me contó de ti. Me encantaría que nos contases cómo te pueden encontrar, cómo se enteran más de Amamos el Dinero, etcétera. Genial. Pues ahora mismo donde mejor me podéis encontrar es en LinkedIn, que pondremos ahí el link. Además estoy posteando cada día reflexiones sobre la vida, sobre las diferentes dimensiones. Hablo de la vida, del trabajo por cuenta ajena, del trabajo propio, del trabajo personal, de la maternidad y un poco lo que se me va ocurriendo. Y Amamos el Dinero. Estamos en ello. O sea, el otro día hemos creado ya la landing, empezamos a tener suscriptores. Ahí os dejaremos el link para que os suscribáis. Y vamos a empezar a compartir contenido aproximadamente como finales de febrero de este año. Genial. ¿Qué ganas? Así que espero contar con todos vosotros y ahí veremos también cómo podemos colaborar con tu comunidad. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Les animo a empezar a indagar un poco su relación con el dinero, con finanzas, que sigan a Inés en LinkedIn de verdad, sus posts geniales y nos vemos en el próximo episodio de The Brave Self.